Bienvenidos hermanos, amigos que nos acompañan. Vamos a tener en esta transmisión la consideración de las perlas escondidas para la semana del 2 al 8 de marzo. Corresponde a Génesis 22 a 23. Vamos entonces a dar inicio. Vamos a estar viendo estas perlas. Esperamos que sea de mucho estímulo, de mucha bendición para todos nosotros. Es un intercambio de estímulo y al final estaremos enviando saludos a hermanas, a hermanos, a amigos de diferentes partes que nos han escrito. Los estaremos mencionando por nombre y vamos a comenzar. Vamos a dar inicio leyendo los textos bíblicos. No es tedioso porque estamos escuchando la palabra de Jehová. Entonces vamos a escuchar lo que dicen los textos bíblicos, vamos a buscarlos y eso nos va a ayudar a entender mejor la información de lo que se está hablando. Entonces vamos a dar inicio viendo lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 5. Las palabras que dice Génesis 22, 5. Entonces Abraham les dijo a los sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos allá a adorar a Dios. Luego regresaremos. Pregunta: ¿por qué Abraham les dijo a sus siervos que regresaría con Isaac cuando en realidad iba a sacrificarlo? Respuesta: podemos estar seguros que Abraham no estaba mintiendo. Según la carta a los Hebreos, Abraham razonó que Dios podía resucitar a Isaac. Así es que él creía en la resurrección. Después de todo, ya había visto el poder de Jehová cuando les concedió a él y a Sara tener un hijo en su vejez. Así que Abraham estaba convencido que no había nada imposible para el Creador. Confiaba totalmente en que pasara lo que pasara en ese día tan difícil, Jehová le devolvería a su hijo, y así se podrían cumplir todas las promesas que le había hecho. Con razón, la Biblia lo llama el Padre de todos los que tienen fe. Entonces ahí encontramos la respuesta a la primera pregunta. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en Génesis 22, 12. Entonces dijo: no le hagas daño al joven, no le hagas nada. Ahora sé de veras que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Pregunta: ¿cómo nos demuestra este texto que Jehová no siempre usa su capacidad de ver el futuro? Respuesta: Dios dijo que había llegado a conocer a Abraham, sí, y después que éste estuvo a punto de sacrificar a Isaac, él declaró: ahora sé de veras que eres temeroso de Dios. Esto nos enseña que hasta ese momento Dios había dejado que las cosas eh, tomaran el curso por sí mismas. Él no intervino en ese momento, él solamente observó para ver cuál era la reacción de Abraham. Él pudo haber usado su presciencia, la capacidad de ver el futuro, los hechos, pero en ese momento vemos en el texto que se abstuvo de hacerlo. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Sí, es como cuando alguien está viendo un programa de fútbol, una grabación, pero esta persona está tan emocionada viendo el programa desde el principio que sí puede adelantar el programa para ver el resultado final, pero en vez de eso prefiere que el programa siga su curso, sin adelantarlo. Minuto a minuto lo va a ir observando. Pues algo parecido, sí, la idea es que decide verlo desde el principio sin adelantarlo, y algo parecido decidió hacer Jehová en este momento. Así que él usa su presciencia de forma selectiva. Repetimos, no es presencia, es presciencia. Y esta es la capacidad que tiene el Creador de ver el futuro. Cuándo lo usa y cuándo no lo usa, eso es algo que él decide y nosotros no lo vamos a cuestionar jamás. Es lo que nos corresponde saber. Y bueno, eh, una pregunta para meditar: ¿habría hecho Dios aquella afirmación que ya leímos si hubiera sabido de antemano que Abraham obedecería a su mandato? ¿Habría sido una prueba honrada? Entonces eso ya nos deja meditando. Pero ahí está, este texto nos muestra que él no siempre decide, sí puede, pero él decide no hacerlo, su capacidad de ver el futuro. Bien, ahora
Pasemos a la tercera y última. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Respuesta. Génesis 22:2 dice: Entonces Dios dijo: Por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Vemos la petición que Dios le hizo a Abraham. Quizás a muchas personas, hasta hermanos, no les gusta en lo absoluto, y es comprensible. Sí, semejante petición demostraba cuánto confiaba Dios en Abraham, pues sabemos que Dios nunca permite que sus siervos sean puestos a prueba más allá de lo que pueden soportar. Hay que recordar que Jehová no permitió que aquel fiel patriarca completara el sacrificio. De este modo, le evitó la peor pérdida que un padre puede sufrir. Además, aunque Jehová libró de la muerte a Isaac, no lo hizo con su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Siempre ese mismo versículo notó el lugar donde él iba a presentar como ofrenda a Isaac, dice el monte Moria. Este es un lugar muy significativo, pues fue el lugar que Dios eligió para que Abraham en ese momento se presentara con Isaac y presentara a Isaac como ofrenda en sacrificio. Al final fue una prueba de obediencia, de fe, y Dios estableció su juramento para con Abraham. Desde un punto de vista, según leemos en Hebreos, fue como que Abraham realmente presentó a su hijo, pues él estuvo dispuesto incondicionalmente a obedecer el mandamiento. Así que vemos que los sucesos que ocurrieron allí fueron trascendentales, pues la promesa del juramento de Dios de bendecir a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham en el monte Moria, donde él hizo ese juramento, esa confirmación, este pacto, esta descendencia, estas bendiciones iban a alcanzar a toda la humanidad. Actualmente, ese lugar, el área geográfica del monte Moria, corresponde a Jerusalén, específicamente donde están los 2 edificios de las cúpulas. Fue allí donde posteriormente Salomón construyó el templo. Sí, el templo de Salomón, y sabemos que los israelitas de todas partes, podemos hacernos una escena mental, se presentaban durante cada año, sí, para ofrecer sacrificios a Dios. El más importante era el día de la expiación, y todos esos sacrificios que se hacían en Jerusalén señalaban al sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Quién sabe? Eso es un misterio, eso en el Nuevo Mundo lo descubriremos, lo observaremos, qué planes tiene Dios, qué se va a ver en ese sitio geográfico, pero es muy emocionante leer cómo empezó cuando Abraham subió esa montaña con su hijo Isaac, y luego allí, en ese mismo lugar, se construye el templo de Salomón, donde se ofrecen sacrificios, y luego pues, se presenta Jesús para ofrecer su vida como sacrificio perfecto. Interesante, algo muy significativo, muy trascendental y muy apasionante lo que estamos apreciando en la lectura de esta semana. Siempre ese mismo versículo, la verdad es que de un solo versículo aprendemos valiosas lecciones, y aprovecho para decirles que estas no son ocurrencias personales, todo está basado en las publicaciones de la organización, y lo presentamos a ustedes con la dignidad, la solemnidad, la seriedad del caso. Génesis 22:2, este ejemplo de cómo Jehová le dice a Abraham qué sacrificio debía presentar, y vemos que Abraham obedeció incondicionalmente. Este ejemplo nos enseña, hermanos, que adoramos a Jehová como Él desea, no como nosotros querramos o deseamos hacerlo. Muchas personas opinan que se puede adorar a Dios a su manera de ellos, no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Eso refleja hasta orgullo, el orgullo de no querer sujetarse, de no querer obedecer, que hay alguien superior, sino más bien
condicionan a Dios, su obediencia es condicional. Pero este ejemplo bíblico nos enseña que no está bien pensar así. Por eso es bueno que meditemos si personalmente somos obedientes, somos sumisos, aun cuando nos presenta situaciones en las que se nos pone difícil serlo. Es un punto para meditar también. Veamos el versículo 3. Así que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su burro y llamó a 2 sirvientes para que los acompañaran a él y a su hijo Isaac. También partió la leña para la ofrenda quemada, luego empezó el viaje hacia el lugar que el Dios verdadero le había indicado. ¿Cómo respondió Abraham? ¿Tardó él en obedecer? ¿O imploró que se le permitiera hacer otra ofrenda o otra cosa? No, dice el texto que se levantó muy de mañana e emprendió inmediatamente el viaje de 3 días con Isaac a su lado. En esto hay una lección que podemos tomar a pecho. No sigamos un proceder justo simplemente de modo pasivo, quedando satisfechos con evitar conducta realmente mala. Jamás debemos demorarnos y ver cuánto nos podemos acercar al borde de este inicuo sistema de cosas para quedarnos allí en buenas relaciones con él y tratando de valernos de todas sus ventajas materiales y sacar de él toda la diversión que nos sea posible. Estamos resueltos a no ser parte del mundo ni del pecado. Este mismo versículo aprendemos otro punto, un punto significativo, pero sobre Isaac. Vemos que Isaac también pasó con buen éxito una gran prueba en aquella ocasión, pues si meditamos, si lo analizamos, para este tiempo lo más probable era que él fuera un hombre joven, fuerte, vigoroso, y si Isaac hubiera querido, él fácilmente hubiera podido presentar resistencia a su padre o huir. Sí, pero él no hizo eso. Él se sometió obedientemente a su padre. Sí, al hacer eso, Isaac bien representó lo que Jesucristo hizo. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre Celestial hasta la misma muerte en un madero de ejecución, diciendo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Qué ejemplo tan precioso, tan significativo y trascendental. Ahora veamos Génesis 22:14. Dice, y Abraham llamó Jehová Jireh a aquel lugar. Por eso hoy todavía se dice, en la montaña de Jehová se proveerá lo necesario. Encontramos estas palabras de Abraham, Jehová Jireh. ¿Qué significa eso? Esto significa Jehová se encargará de ello, Jehová proveerá. Y efectivamente hasta el día de hoy confiamos en Jehová, en que Él proveerá según las necesidades de sus siervos, a nivel individual y a nivel mundial de las necesidades de su pueblo. Génesis 22:17 dice, de veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Vemos que Abraham no defraudó a Jehová y Dios lo recompensó, repitió, confirmó el pacto que había hecho con él y lo amplió para que las bendiciones que prometía abarcaran a gente de todas las naciones. Es interesante que Dios acabó realizando el sacrificio que no dejó que Abraham hiciera. El sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a presentar prefiguró el sacrificio que Jehová hizo al ofrecer a su Hijo unigénito, Jesús, para librarnos de nuestros pecados. Según Hebreos 11:17, a los ojos de Dios fue como si Isaac hubiera sido sacrificado. Es un punto interesante. Génesis 22:18 dice, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que la obediencia de Abraham, el que él escuchara la voz de Dios, redundó en bendiciones para toda la humanidad, para él, para su hijo, para su familia, su descendencia, y ahí todas las naciones hasta estamos en cuenta nosotros. Esto nos enseña que nuestra obediencia a Jehová, el que escuchemos su voz,
sus principios bíblicos, morales. Esto nos protege y trae bendiciones a nosotros, a nuestra familia, a nuestra congregación y al nombre de Jehová, y también al nombre o la imagen de la organización a nivel mundial. Porque cuando alguien comete un pecado, la gente no se refiere al nombre individual de la persona. Las personas suelen referirse al nombre de la organización, al nombre de Dios. Por eso conviene que pensemos en la vergüenza, sí, en todo el oprobio que acarrearíamos si terminamos transgrediendo voluntariamente ante una tentación, ante un pecado. Eso debe motivarnos a refrenarnos, a extirpar de nuestro corazón esos malos deseos, esas malas tendencias, para no acarrear todo lo contrario de una bendición. Génesis 23:2 dice: Sara murió en Kirjat Arba, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham se puso a llorar y a lamentarse por la muerte de Sara. Vemos como ejemplo la reacción del patriarca Abraham ante la muerte de su esposa amada Sara. La Biblia dice que Abraham estuvo de duelo, lloró amargamente, lo que indica que superar aquella pérdida le tomó algún tiempo. Ahora pensemos, ¿será que Abraham no tenía fe? ¿Será que él no creía lo suficientemente en la resurrección? Nada de eso. Es verdad que Abraham creía en la resurrección. La Biblia lo pone como uno de los primeros seres humanos que tenía fe en la resurrección. De hecho, la Biblia lo llama también el padre de los que tienen fe. A Abraham, el padre de los que tienen fe. Pero aquí vemos que él era un ser humano con sentimientos humanos. Sí, él estuvo de duelo, él lloró, él vivió el duelo. Es verdad, él creía en la resurrección, él tenía fe, pero no por manifestar su duelo y exteriorizarlo, perdió su fe, perdió la fe en la resurrección y en Jehová, nada de eso. Así que esto no significa que nosotros debemos aparentar que somos insensibles, que somos indiferentes o retraernos de exteriorizar lo que sentimos. No debemos nunca avergonzarnos de manifestar nuestro duelo, de manifestar nuestras emociones humanas como la del duelo. No estaría bien que le dijéramos a alguien alguna vez, ¿y por qué llora tanto si para eso está la resurrección? Jamás debemos criticar, juzgar a los hermanos de esa manera. Y me atrevería a decir que solo alguien que ha vivido una pérdida entiende lo que se siente el duelo. Y repetimos, no tiene nada que ver con si uno tiene fe en la resurrección, si uno tiene fe en Dios, no tiene nada que ver. Aquí vemos que Abraham lloró amargamente, Jesús también lloró al ver el dolor de los demás. Entonces, esa creencia de que los cristianos no lloran porque si lo hacen es que no tienen fe, eso es antibíblico, no es verdad. Y aquí está el ejemplo bíblico que así nos lo confirma. Génesis 23:13. Sigamos aprendiendo juntos. Dice: Y le dijo a Efrón delante de todos: Si te parece bien, escúchame, te pagaré el precio completo del campo. Acepta la plata para que yo pueda enterrar allí a mi esposa. Vemos el ejemplo de Abraham. Sí, nuevamente aquí él nos da un ejemplo a nosotros de invertir dinero en la sepultura de Sara. Esto nos enseña una lección práctica al realizar tratos comerciales. Y aquí vemos que estos vecinos eran amigos cercanos de Abraham. Había cierta simpatía, cierta amistad, cierto aprecio, pero vemos que esta es una lección práctica que aprendemos específicamente si realizamos tratos comerciales con amigos cercanos, hasta con hermanos de la congregación. Note el punto. Vemos que ambas partes fueron respetuosas. Vemos que la venta del terreno se llevó a cabo ante testigos y según los procedimientos legales establecidos. Y aunque no se declara específicamente que se haya firmado una escritura de traspaso, sí se muestra que los límites del terreno comprado quedaron explícitamente confirmados. Abraham sabía que el confiar en promesas vagas no era la mejor manera de hacer negocio.
Así que se nos exhorta a seguir ese ejemplo. Por ejemplo, si usted quiere que su vecino o alguien más o un hermano realice para usted un trabajo como una pintura, reúnase con la persona, elabore los detalles, si es necesario póngalos por escrito. ¿Qué abarca específicamente la palabra entrada o qué abarca el área específica que quiere que se le pinte? ¿De qué color quiere usted que se pinte? ¿Qué clase de pintura o qué marca quiere que se use? ¿Cuándo debería quedar terminado el trabajo? ¿Cuánto le costará? Este tipo de detalles, este tipo de acuerdos pueden ayudarnos a la hora de realizar tratos comerciales y así nos evitaremos terribles y nefastas decepciones. Bien, hermanos, ahora vamos a enviar saludos a algunos hermanos y hermanas que nos han escrito. Si usted desea recibir uno, puede dejar su comentario, su congregación o el lugar de donde nos escribe y lo estaremos mencionando en otra transmisión. Enviamos gran, eh, un gran saludo de regreso a estos hermanos, a estos amigos que nos han escrito y de todo corazón que Jehová los bendiga específicamente a ustedes que están allí a pesar de sus problemas, de sus tribulaciones a nivel individual, que solo Jehová lo sabe. Por eso los vamos a saludar para animarlos, para estimularlos y agradecemos la confianza de estar aquí con nosotros y de escribirnos. Vamos a enviar entonces estos saludos especiales. Saludamos a Narda Vaqueros y a su nieta Nardita. Gracias por sus buenos deseos para nosotros. A nuestra apreciada hermana Nubia Sánchez también. Gracias hermana Nubia por sus bendiciones. Que Jehová también la bendiga. Saludamos también a Fanny Ruiz, que nos está escribiendo desde Colombia, Congregación Los Pinos, San Juan de Río Seco, Cundinamarca. Muchas bendiciones y saludos a nuestros hermanos por allá también. Saludamos a Juan Valdivia, saludamos a Shirley Ballesteros. Ella está muy contenta, pues nos escribe que le van a hacer las preguntas para ser publicadora no bautizada. Y aquí le dejamos un comentario con mucho aprecio y mucho respeto para usted también en respuesta a lo que usted nos está escribiendo. Saludamos también a Teresa Guillén desde Costa Rica. Saludamos también a Dariela Hernández desde Sincelejo, Sucre, país de Colombia. Saludamos a Sheila Cabaljo, que nos está escribiendo. Ella pide en portugués. Estaremos hablando de eso al respecto. Saludamos a Eduvina Payona Cuellar desde La Fría, estado Táchira, Venezuela. Muchos saludos para mis hermanos en Venezuela. Saludamos a la Neva Reyes. Saludamos a Flor Sánchez. Sí, ella nos agradece que hayamos pasado su comentario, que lo escuchó y nos anima bastante eso. Ella ha tenido ayuda de parte de Jehová y nos envía un cordial saludo y gracias por sus bendiciones, por su comentario. Me anima mucho y bueno, ella es de la congregación San Lorenzo Naucalpan y el accidente que ha sufrido pues le dejó serios dolores de dolor de cabeza, pero sigue aquí porque Jehová la ama por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, nos alegra bastante su comentario, lo apreciamos mucho. Saludamos también a Eugenia Marín Arroyave desde Colombia. Saludos a nuestros hermanos allá y también a los hermanos de la congregación de la hermana Eugenia. Saludamos a Marta Valleza desde congregación Juárez Norte, aquí en Reynosa, Tamaulipas. Un gran saludo, hermana Marta Valleza. Saludamos a Ana Pérez, congregación Buenavista. Saludamos también a El Gato Curioso desde Acapulco, Guerrero. Amelia Castro Frías también. Daniel Sánchez desde Uruguay, congregación Hipódromo. Gracias por la comunicación. Saludamos también a Alejandro Cusi desde Lima, Perú. Saludamos también a Ana Alfaro desde Ambato, Ecuador. Gracias, hermana Ana,
hasta allá lo saludamos a José Alberto Pinango Negrín, sí, y también él nos saluda desde Caracas, Venezuela, José Alberto Piñango, gran saludo para usted también. Saludamos a Patricia López Rodríguez desde Pachuca, Hidalgo, gracias por la comunicación. Saludamos a Blanca Gagna, que ella nos está comentando aquí una situación delicada, pero aquí le dejamos un comentario. Esperamos que lo que estamos escribiendo pues le sea de orientación. Son opciones que usted tiene y esperamos en Jehová que todo resulte en bendición para usted. Sí, saludamos a María Margarita, que nos escribe también a Teresa Carrillo Boza. Sí, ella aprecia mucho la información y aquí nos lo está transmitiendo y nos saluda desde Medicine at Alberta, Canadá, la hermanita Teresa. Muchas gracias por la comunicación. Un gran saludo hasta allá también para ustedes. Pues muchas gracias, hermanos, gracias por su comunicación. Es un placer estar aquí con ustedes semana a semana. Les agradezco. Sobre todo agradecemos a Jehová, toda la gloria y la honra van para Él. Lo único que estamos haciendo es compartir lo que ya está escrito en la Biblia. El mérito es para Él, todo es gracias a Él y para Él. Y el objetivo se está logrando. Dar estímulo, seguirlo adorando juntos en la congregación, con conocimiento, basado en lo que la organización nos dice. Entonces, muchas gracias. Reciban entonces un caluroso abrazo, bendiciones a ustedes, a sus familias. Hasta la próxima.